Hoy les traigo un video lleno de actualidades y de bancarización en Cuba estamos hablando, así que acompáñenme. La bancarización ayuda a reconformar todo un grupo de elementos que integran el programa de estabilización macroeconómica. Además, guarda relación con el control de los niveles de efectivo en circulación. Bien, para hablar con base sobre el tema, consulté con un profesional del sector que nos va a estar ayudando en este video a responder muchas inquietudes sobre la bancarización en Cuba. Y esa es la primera pregunta. En términos bancarios, ¿cómo se define eso? Estratégicamente, la bancarización en el contexto cubano actual es transversal a la economía. Es decir, su principio básico y misional es que el cliente decida y emplee el medio de pago, trayendo consigo grandes beneficios para el propio cliente, para el país en general y para los propios establecimientos comerciales. Hay pote de tratamiento. ¿Cuánto compraste la crema? ¿Qué vienen siendo los canales electrónicos de pago? Bueno, son los pagos digitales o electrónicos que se basan en la tecnología que permite la transferencia de un pago por canales donde no hay interacción física del dinero. Dentro del eje se presenta en Cuba como una necesidad imperante ante la escasez de efectivo debido a la inflación y a la necesidad de modernizar la economía. Gracias.
pesos, 1100, 1500. Ok, algo que se vino implementando hace unos años atrás en Cuba y ya gradualmente la sociedad cubana se ha adaptado a eso, es la respuesta a la siguiente pregunta o interrogante. ¿Qué se entiende por los instrumentos de pago distintos al efectivo? Los instrumentos de pago distintos al efectivo es aquellos medios que permiten a quien lo posee transferir fondos mediante el POS, cajeros automáticos, pasarelas de pago como el transfer móvil, en zona, banca remota e incluso transferencias bancarias dentro de las sucursales. A 5 pesos la java. A 5 la java. Acá había... Si pudiésemos hablar de alguna ventaja con la que cuenta este proceso, tenemos a las bonificaciones, que estas no son más que un incentivo financiero que ayuda a incrementar los pagos en línea, y estos pueden potenciarse en dependencia del nicho donde se quiera incrementar el comercio electrónico, como es el caso de los mercados agropecuarios y las bodegas. A su vez, implica aumentar los canales electrónicos de pago y al mismo tiempo reduce el uso del efectivo. Ahora bien, una duda que se genera bastante en la sociedad cubana es todo el tema relacionado con las transferencias de tarjeta a tarjeta, de cuenta a cuenta. Por tanto, mi interrogante es la siguiente: ¿se puede hacer una transferencia de dinero desde una cuenta corriente a una de persona natural? Sí, y con bastante eficiencia. Ok. A través de las transferencias bancarias por los conceptos de compra de insumos, pago de servicios, entre otros conceptos establecidos. También acentuamos las famosas mencionadas anteriormente pasarelas de pago. Ejemplo que te pongo, una entidad estatal le puede efectuar un pago a un TCP que, aunque desarrolle una actividad autónoma a muy pequeña escala y tenga obligaciones tributarias, sigue estando simplificado como persona natural. A ver, yo te traigo ahora una situación. Supongamos que voy a comprar a un negocio, un producto, y decido hacer el pago por tarjeta. Y el dueño o el dependiente me dice que la tarjeta está llena. ¿Por qué pasa esto y cuál sería la respuesta ante esa situación? Bueno, exponiendo sobre mi experiencia, sí me ha pasado muchísimo. Muchos trabajadores del sector privado no están bancarizados y se trazan esas irregularidades a favor de sus razones, por supuesto. Claro. Como la confianza en el sector, las preocupaciones por la privacidad, la sequía monetaria y la evasión del fisco, debido a las medidas implantadas y reguladas por el BCC. Que es el Banco Central de Cuba. Exactamente. Ok. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles vendrían siendo los límites de extracción? Es según la disponibilidad y control de cada sucursal bancaria. Y digo esto por disímiles factores que hay que enfatizar, como el déficit fiscal, la inexistencia de billetes, una elevada inflación y el no retorno del dinero a los bancos. Además, hay que puntualizar también estos márgenes también como motivo de evadir acciones ilícitas y preservar la disciplina dentro del mercado. No obstante, por cajero automático se puede retirar por cada mes
120.000 pesos moneda nacional. Ya. Y dentro del banco es como tú dices, es en dependencia porque tú puedes ir a un banco y te deja sacar 5.000 pesos, en otros 3.000. Es según, como te decía, según la disponibilidad por los disímiles factores que el país está frecuentando y afrontando, más bien por la sequía monetaria, como te mencioné anteriormente, la inflación, Sí. el retorno del dinero a los bancos, porque los sectores privados se están dando cuenta de que les cuesta trabajo a la hora de extraer su efectivo propio sobre sus ingresos personales, y para evitar situaciones controversiales prefieren no guardar. Vamos a hablar de otros puntos importantes como aquellos negocios que todavía no cuentan con esos métodos de pago y también negocios que no aceptan ese método de pago. El gobierno, sobre el contexto conocido como la bancarización, tomó como medidas ir cerrando los negocios poco a poco por la no inclusión del pago electrónico entre sus opciones del cobro e ir tras la disminución del efectivo en todas las transacciones. Por eso en la actualidad han cerrado muchas de estas MIPYMES, muchos de estos negocios privados. Exactamente, es el objetivo principal en esta contienda, es seguir trazando una mejora y transformar esos retos en el camino. Okay. Quería también, a modo de debate, hablar un poco sobre cómo tal las aplicaciones de pago electrónico aquí en Cuba, como es el caso de Transfermóvil, que hay dispositivos, como es el caso de iOS o de Apple, que no tienen esa aplicación disponible. Por tanto, se hace bastante engorroso el pago cuando usted posee un dispositivo de iPhone. Y entonces han surgido otras aplicaciones alternativas para poder hacer esta transferencia de pago. También que en muchos establecimientos, a no contar con la aplicación de Transfermóvil y no enviar ese mensaje de confirmación de que la transferencia o el pago se hizo, muchos negocios como que no aceptan esa vía de pago a través de los iPhones. Los usuarios que usan Apple son conocidos como los usuarios que usan banca remota. Exacto. Es una aplicación muy efectiva también. No sé por qué el sector privado, es decir, los negocios establecidos acá en Cuba, cohíben el método de pago mediante esa aplicación, que es muy efectiva, igual que el Transfermóvil. ¿Qué pasa? Que la banca remota no da confirmación como el Transfermóvil. No te pide el número telefónico. Cosa que pienso que más adelante hay que mejorar. No, ya es momento de que sea Transfermóvil para iOS. Claro, Okay. muy cierto. Y a raíz de ahí, los sectores privados temen por las estafas, por la indisciplina que tiene la aplicación según el sector privado, por la no confianza que le tienen a esa aplicación. No obstante, todo emprendimiento acá en Cuba tiene la obligación de ir a su sucursal bancaria donde está su cuenta corriente y pedir mensualmente o semanalmente o trimestralmente, según la frecuencia que él determine, pedir su estado de cuenta, y ahí se va a reflejar todo movimiento y es referente a los débitos y créditos de esa cuenta corriente. Es decir, un usuario viene a comprar un producto alimenticio que usa iPhone, usa la aplicación banca remota, y en ese mes se va a ver reflejado esa transferencia bancaria en el estado de cuenta de esa cuenta corriente de ese negocio. La infraestructura tecnológica requerida para implementar pagos electrónicos en Cuba es inadecuada. La conectividad a Internet es limitada y costosa, lo que dificulta el acceso regular a los servicios de banca en línea. Además, la falta de una infraestructura sólida y confiable puede llevar a problemas con las transacciones y la confianza del usuario en los sistemas de pago electrónico.
Culminando así este contenido relacionado con lo que es la bancarización en Cuba, terminamos por el día de hoy. Creo que agrupamos bastantes datos interesantes y actuales relacionados con el tema que espero que les sirva de ayuda para responder a todas esas dudas e inquietudes que ha tenido la sociedad cubana a lo largo de estos meses con la bancarización. Así que por hoy damos por concluido el video. Los invito a que siempre dejen su me gusta, compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.